Ustedes lo que el Señor me ha dado durante esta semana, y es que meditando en su palabra, meditando en lo que esa palabra nos enseña, nos muestra, sabemos que Dios se ha manifestado a toda la humanidad por diversas formas, de tal manera que ni uno solo de los habitantes de este planeta tiene excusa para decir que no le conoce. Yo quisiera hablarles hoy sobre uno de esos aspectos en los cuales Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Pero para recapitular, para que todos hablemos un mismo idioma, para que todos entendamos de qué estoy hablando, vamos a decir en primera instancia que Dios se ha manifestado al ser humano primero mediante la creación. Cuando usted puede ir, principalmente en aquellos lugares donde no hay tanta electricidad, tanta luz en la noche, usted puede ver en una noche estrellada la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Usted puede apreciar el sol, por ejemplo, una creación de Él. Puede ver la luna durante la noche, ir a Génesis 1:14, en donde dice que Dios hizo las lumbreras, el sol para que señoree en el día y la luna en la noche. Y usted está viendo la cantidad de estrellas que hay y la creación, simplemente aquellos, ¿cuántos de aquí son padres o madres? Levanten su mano. Hay algunos que no, ¿verdad? No tienen. ¿Qué le parece a usted cuando tenía a su bebé en sus brazos? Cuando usted tiene la oportunidad de ver ese bebé pequeñito y de poder ver sus manitos, de poder apreciar su cuerpo y poder ver eso tan pequeño que hizo el Señor, y que la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas y no faltó ni una sola de ellas. Así que mediante la creación, en primera instancia. Número 2, Dios se manifiesta a la raza humana por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Ahí está la revelación de Él. ¿Podemos conocer a Dios? Algunos dicen no. La respuesta contundente es sí. Podríamos preguntar, ¿y cuánto podemos conocer de Dios? Lo que Él quiere manifestarse. Leamos la palabra de Él y ahí está la manifestación completa de Él, lo que Él nos permite. En tercer lugar, la manifestación última que Dios ha hecho es el Verbo hecho carne, mediante Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué decimos esto? Porque Tomás, y hay muchos Tomases hoy día, muéstranos al Padre. Y dijo: tanto tiempo he andado con ustedes, Tomás, y tú me preguntas, muéstranos al Padre. Y luego contesta el Señor diciéndole contundentemente: el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y ya no hay otra revelación excepto la que le voy a decir, la número 4, que iría en la número 3, pero lo pongo mentalmente en la 4 porque es en la que me voy a detener en esta noche para hablar. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un código que ahí está en lo interno y que nos sirve, y vamos a ver para qué nos sirve hoy y vamos a aprender de él. Ese código se llama la ley de la conciencia. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas personas que vivieron y murieron y nunca oyeron hablar de Jesucristo. Nunca oyeron hablar de un Dios viviente, un Dios Padre y Creador. Ellos entendieron que la serpiente era, por ejemplo, su creador o su ídolo, su Dios. Para ellos el sol era su Dios. Nunca oyeron hablar de la revelación del Evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Muchos nos preguntamos eso, y obviamente la Biblia tiene las respuestas a todo eso en el capítulo 2 de Romanos. Y no vamos a verlo porque no es la idea de ver esa parte, pero tal vez lo leamos un poco para ilustrarles posteriormente. Así que me gustaría que vayamos a Romanos capítulo 2, Romanos 2, y vamos a leer un solo verso que es el 15. Hoy vamos a aprender entonces un poco sobre esa palabra, conciencia. Hoy vamos a aprender sobre la ley de la conciencia que tenemos todos nosotros. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dice la ciencia médica? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia sobre la conciencia? Les invito a ponerse de pie para más reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer entonces Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿La tenemos? La palabra del Señor dice: porque estoy leyendo el 12, pero ahí está la respuesta de aquello, ¿verdad? De los que oyeron y de los que no, en el verso 12. Pero voy a leer el 15.
El 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Otra vez, Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos con toda humildad reconociendo que nada somos, que nada sabemos, Señor, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es tuyo. Sin ti somos nada, Señor, somos menos que el polvo. Pero hoy, revestido de esa humildad, venimos a pedirte conocimiento de lo alto. Santiago 1:5 dice, ¿hay alguno falto de conocimiento? Pídalo, que el Señor se lo va a dar abundantemente y sin reproche. Hoy pedimos de esa sabiduría de lo alto. Hoy pedimos, Señor, que tú nos ilustres, que tú nos guíes, que tú nos formes, que tú nos instruyas, Señor, en todo momento y para que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. La palabra del Señor, entonces, en esa revelación que sería la tercera, pero que yo la pongo hoy en la cuarta, y eso lo hago con razonamiento porque me voy a detener a hablar sobre el título de hoy, nuestra conciencia. Porque todos tenemos conciencia, todos, nuestra conciencia. Así que hoy tendremos la grandiosa oportunidad de aprender más sobre la ley escrita en nuestros corazones, la cual depende de algo que Dios nos dio también, que se llama el libre albedrío. Tienes una ley que está escrita ahí en tu corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, más del 90% habla de la mente, está escrita en tu mente. Hay algo que tiene un código secreto con el que naciste y el que Dios te puso para algo. Yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de los celulares, según la compañía que los haya hecho, tiene códigos secretos. Y los que están ahí atendiéndole a usted tiene un cuadernito y tiene un montón de códigos, ¿verdad? Y vamos a ver, permítame, ya ponen número, tal y tal, asterisco tal y ya ponen sus señas ahí y les aparece algo y ya se autoexamina. Es una computadora. No todo el mundo lo sabe. La compañía y a quienes ellos lo dejan saber, sí. Y algunos dicen, tiene un código, fíjese que le puse el password y el password no me acuerdo cuál es, pero el que está allá sí sabe, porque hay un password maestro que cada uno de estos aparatitos tiene. Y solo dice, démelo, se va para allá, pero como él ya lo sabe hasta de memoria, ¿verdad? ¿Qué es este? ¿Es un iPod? Ok. Es un iPhone 6, ok, vamos a ver, iPhone 6. Aquí está, mire, ya está. ¿Por qué? Porque la fábrica dio un código. Ustedes y yo tenemos un código secreto. Y mientras la fábrica está escondiendo ese código para todos los usuarios de los teléfonos, excepto sus trabajadores, Dios que ha puesto ese código en cada uno de nosotros, no lo quiere esconder. Él quiere que tú y yo sepamos para qué sirve y que lo usemos. Así que hoy vamos a tener esa oportunidad de poder hablar sobre la ley de la conciencia y bajo el título Nuestra conciencia. Empezaremos entonces definiendo qué es la conciencia. Así que el diccionario dice que la conciencia es la capacidad que tiene un sujeto o una persona de conocerse a sí mismo y de conocer su entorno. Por eso es que cuando alguien está jugando un deporte o cuando le dan un golpe fuerte en la cabeza y está ahí aparentemente casi desmayado, le dicen no lo mueva. Y lo primero que hacen es, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién eres? Porque a manera de broma decimos, ¿verdad? La persona responde diciendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya anda perdido, no conoce, esta es tu casa, esta es la sala de tu casa, pero no está desorientado, ¿dónde estoy? Hay un problema de conciencia. Y por eso es que se hacen esas preguntas. ¿Sabes si es de día o de noche? ¿Conoces quién es esta persona? ¿Te conoces a ti mismo? Porque lo peor que puede suceder en una persona y lo último que se pierde en cuanto al conocimiento y a la conciencia es saber quién es uno mismo. Yo puedo no reconocer a nadie, pero si me preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy fulano de tal. Pero cuando no sé ni quién soy, quiere decir que hay un daño profundo en el cerebro. Así que la conciencia, médicamente hablando, es la capacidad que tiene el individuo con certeza de saber quién es él o ella
y saber qué es su entorno. Pero luego tenemos otra definición, y esa definición de la conciencia vamos a verlo en la Biblia. El diccionario bíblico dice que la conciencia es ese factor moral que nos permite discernir entre el bien y el mal. Y el libre albedrío es la capacidad que tenemos de escoger entre ese bien y ese mal. La conciencia es entonces el discernir si lo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer, está bueno o está mal delante de Dios. Es aquella voz, como dijo ahora mi hermano Carlos, yo supe que era la voz de Dios. Alguien dice, la conciencia me dijo, hazlo o no lo hagas. Pero es la voz de Dios que tenemos internamente que nos está hablando. Dios quiere que aprendamos a conocer esa voz de lo que podemos llamar conciencia, pero que es el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Así que recordemos algo muy importante, la conciencia, la capacidad que tenemos de discernir. Discernir es clasificar entre si esto es bueno o malo. Ya sabiendo el libre albedrío que Dios nos lo dio también, es la capacidad de escoger. Yo sé que esto es malo, pero lo voy a hacer. Yo sé que esto es malo, no lo voy a hacer. Entonces hago caso a mi conciencia. Ahora, por otro lado, hay una enciclopedia que dice que la conciencia es la sensación interna de que algo está mal. La conciencia, la sensación interna, una vocecita interna de que algo está mal. Esta palabra viene del latín cum scientium. ¿Y qué quiere decir eso? Conocimiento. Conciencia es conocimiento, conocer quién yo soy y conocer mi medio ambiente. Voy a dividir en algunos factores, al menos 3 factores de este sermón, para que podamos tener un mejor panorama referente a lo que Dios quiere que ustedes y yo conozcamos en cuanto a la conciencia. En primer lugar, déjeme decirle que todos tenemos una conciencia confiable. Todos tenemos una conciencia confiable. Dios puso esa ley. No importa que alguien en el Amazonas, no importa que alguien en el África, en el Congo, no importa que un cavernícola antediluviano, antes del diluvio, no importa dónde esté, y que la persona nunca oyó hablar de un Dios creador, Dios puso en su interior el hecho de que matar es malo, que matar a un semejante es malo. Dios puso el hecho de que el robarle a otra persona es algo malo. Hay quienes a sabiendas hasta se persignan para entrar a una casa, ¿verdad? Hasta hacen misas para que no los agarre la policía. Entonces, a sabiendas de lo que están haciendo, ofenden al Creador con sus acciones. Teniendo este panorama, todos nosotros tenemos una conciencia confiable. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 19, nos dice de la siguiente manera, repito, 1 Timoteo 1, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es un juego de palabras, pero esto quiere decir de que manteniendo la fe y buena conciencia, y algunos desecharon esa buena conciencia y por eso fracasaron. Si quiero parafrasearlo. Todos tenemos una buena conciencia. Ahora, alguien dice, ese es de mala conciencia. No, no es de mala conciencia. Lo que es él es el malo, el que no sigue lo que dice su conciencia. Porque esa ley que puso Dios es una ley buena. Y de acuerdo a eso podemos escoger entre el bien y el mal usando el libre albedrío. Un consejo sería que debemos aferrarnos a la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y mantener limpia nuestra conciencia. Pues algunas personas desobedecieron el propósito de la ley de Dios escrita en nuestros corazones y escrita en la Biblia, de tal manera que viven su vida como ellos quieren y por eso fracasan en su vida y se naufraga como un barco sin capitán. Así que todos tenemos conciencia, sí. ¿La conciencia es buena o mala? Podemos ver que hay una clasificación y lo vamos a ver dentro de poco, pero en términos generales la conciencia que Dios dio es una conciencia pura, es una conciencia buena. ¿Quién la hace mala? El ser humano. Estaban diciendo algunos que este país, Estados Unidos, agarra la mayor cantidad de dinero para sus arcas vendiendo armas.
que lo que ha hecho a través de la historia es hacer que en un país haya pleito. Hay una guerrilla, contactan a la guerrilla y le venden las armas a la guerrilla y se la venden al gobierno, para que entre ellos se maten, pero los dos están pagando dinero. ¿Y quién hizo esas armas? Es el mismo fabricante. Qué raro que la guerrilla tiene las mismas armas que tiene el gobierno también. ¿De dónde las agarra? Del mismo vendedor. Y ese ha sido el negocio que ha tenido por siempre, por años, no voy a decir por siglos, pero por años que ha tenido. Y es un buen negocio. La guerra ha sido un buen negocio. ¿Para quién? No para el que muere, sino para el que vende las armas. Y luego cuando le reclaman dice, es que las armas no son malas. El malo es el que las dispara. El arma ahí está y usted la deja, ahí puede pasar 100 años y nadie va a morir. Pero que empiece alguien a agarrarla, el problema no es ese. Es como el hecho de una pregunta, ¿es pecado y está malo ser millonario? ¿Quién cree que es malo y es pecado ser millonario? No, no hay problema con el dinero. Ya lo dice la palabra del Señor, recuerdan ustedes en 2 Timoteo 6:8. 6:10 quiero decir. ¿Qué es el problema? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Cómo vas a usar el dinero? Ese es el problema. Así que la palabra del Señor nos insta y nos dice de que hay conciencias, sí hay conciencias, y esa conciencia es buena en sí. Sin embargo, cómo la usemos, si hagamos caso o no, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para estar un tanto seguro, estoy buscando un poco lo que hablamos hace poco, y dijéramos entonces que primera epístola de Timoteo, voy a rectificar, primera epístola de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, ¿verdad? Y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el problema. A veces decimos, Señor, ¿por qué no me permite ser millonario? Porque yo sé que te vas a olvidar de mí. Mejor así como te tengo, ¿verdad? Chequecito que tienes, chequecito gastado, y eso te va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero si tienes mucho dinero, no te vas a acordar de mí. Así que la conciencia de las cosas que estamos haciendo. En segundo lugar, luego del hecho de que todos tenemos una conciencia confiable, vamos a hablar sobre el hecho de que, en segundo lugar, hubo gente y habrá gente en el planeta que no tiene temor de Dios. Habrá muchas personas. A mí, ¿qué? No me vas a hablar de Dios, yo hago lo que yo quiera, yo vivo mi vida como yo quiera y hago lo que yo quiero y a nadie le tengo que dar cuentas, dicen las personas. Vamos a ver ahí mismo en Romanos capítulo 1, pero en este caso vamos a leer del verso 25 hasta el 28. A pesar de que Dios puso esa ley de la conciencia, estas personas no han hecho caso a lo que su conciencia les dice. Romanos 1:25 en adelante dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, quiere decir que ya conocían de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Interesante. A veces uno dice, ¿de dónde viene la homosexualidad? Es que así nací. Esa es la mentira más grande. No hay ningún estudio médico, nunca en toda la historia, que diga que un homosexual nace. No. Lo que sí se habla es de abusos y de un medio ambiente, eso sí. Sin embargo, le preguntamos a los psicólogos, van a decir, ellos no tienen la culpa, ellos ya son así. Consultamos la Biblia y dicen, ellos no quieren buscar de Dios. Si ellos buscaran de Dios, entonces Dios haría la buena obra. Pero ¿qué han hecho? Han puesto una mentira en su mente. Yo así nací, así somos, ¿verdad? Han puesto una mentira y por eso es que han honrado en lugar de a Dios, han honrado a su grupo, han honrado
otras cosas hechas por Dios. Y no solo hablo de ellos, hablo de muchos otros que sin necesidad de entrar a la homosexualidad han caído también en perversiones y extravíos en su mente y en sus prácticas. Yo sé que muchas veces para hablar de estas cosas, que no es ese el mensaje de hoy, puedo entrar y hay muchos que entran en problemas, pero mi responsabilidad es hablar de lo que la Biblia dice. Y la Biblia está hablando, ¿de dónde viene eso? Si usted se lo pregunta, del extravío, de la lascivia, de los deseos carnales que tiene cada persona. Y Dios así lo establece. Este pasaje de la Biblia nos aclara cómo muchos tipos de pecados, no solo la homosexualidad, de la humanidad, tuvieron su origen en la idolatría y en segundo lugar en la lascivia. ¿Y qué es lascivia? La lascivia es la propensión o la inclinación a los deleites carnales. Eso es la lascivia y la Biblia lo establece claramente. Ahora, ese es el problema, que sabiendo que está malo, sabiendo que la cosa está mal, lo hace la persona. Yo no sé, pero yo felicito mucho a los padres y a las madres que dan este consejo y es importante que usted y yo lo tomemos hoy. Y el consejo es a los jóvenes: no hagas cosas en tu escuela o en el barrio o en la calle o donde estés que avergüencen a tu familia, a tu papá y a tu mamá. Si ves que lo que vas a hacer le va a dar vergüenza a tu papá o a tu mamá cuando lo sepan, no lo hagas. ¿Está bien o no? ¿Usted le diría eso a sus hijos? No hagas cosas que me avergüencen. Piensa antes de hacerlo. ¿Va a ver esto bien mi mamá? No le cuentes a tu mamá. Si viene un amigo o una amiga y te dice, vamos a hacer esto, pero no le cuentes a tus papás, hay algo malo ahí. En cambio, si estudia y dice, te van a dar un diploma, con gusto se lo enseño a mi mamá, apenas llegue, ni a mi papá. Eso no avergüenza. Pero si hay algo que te avergüenza, no lo hagas. Es lo mismo con la ley de la conciencia. Dios está diciéndote, si yo, con la ley de la conciencia, te digo, no lo hagas, no lo hagas, simplemente. Piensa, ¿le agrada esto a Dios? Pero muchas de las cosas que hacemos las hacemos a escondidas, porque si sería algo que agrada a Dios, lo haríamos en público. Pero muchas cosas que están aquí no salen de nuestra cabeza, pero ahí están. Los demás no la pueden ver, pero ahí están mis pensamientos, ahí están mis planes, ahí están otras cosas que estoy pensando y que no debemos hacerlo. Y nuestro Dios puso esa ley de la conciencia en cada uno de nosotros. Para ir un tanto rápido, pasemos al apartado 3, y el apartado 3 son los tipos de conciencia. Ahora nos preguntamos, si acabamos de decir hace poco de que todos tenemos una conciencia y que esa conciencia es limpia, ¿por qué vamos a hablar de tipos de conciencia? Hablaremos del tipo de conciencia porque Dios puso en usted y en mí el libre albedrío. Y ese libre albedrío hará que su conciencia, que la ley que está en su conciencia, sea una conciencia para bien o para mal. O sea, yo mismo estoy torciendo lo que Dios me está diciendo en su palabra. Así que me he permitido hacer esta clasificación de los tipos de conciencia. Y la primera es, obviamente, la conciencia buena, de la que hemos hablado. Hechos, capítulo 23, versículo 1. Nos dice lo siguiente, Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Quiénes de aquí podemos levantar la mano y decir, hasta el día de hoy he vivido con buena conciencia delante de Dios? Pablo lo dijo. Quiere decir que, como hay un eslogan ahí, como hay un dicho, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Preguntaba una vez en un seminario al cual asistimos hace algunos años y decía por ahí el hermano que estaba enseñando, ¿cuántos queremos vivir la entera santificación? Amén, amén. ¿Cuántos creen que se puede vivir una vida santa? Casi nadie levantaba la mano. Y luego, vamos a ver, ¿cuántos creen que podemos vivir 20 segundos sin cometer pecado? Fíjese que bien poquito levantamos la mano. O sea, la gran mayoría creía que no podía pasar 20 segundos del reloj sin cometer un pecado. Increíble. Quiere decir que a uno, por lo menos, en esos 20 segundos son a 3 pecados por minuto. ¿Verdad? ¿Sí o no?
Y así como ponemos esa medida, son 180 por cada hora, ¿no? Y así vamos, y al día, ¿cuántos serán? Y luego decía, bueno, con estos poquitos que levantaron la mano, ¿creen ustedes que si esos 20 segundos los pasaron limpios sin pecado, podremos aguantar un minuto? Sí, sí se puede. Practiquemos lo mismo que hicimos en los 20 segundos y lo vamos a hacer en un minuto. Y si ya lo hizo en un minuto sin cometer pecado, ¿podremos hacerlo en una hora? Sí se puede. ¿Y podremos pasar un día? Es difícil, pero sí se puede. Pero si en nuestra mente está de que, no, aquí todo el mundo es perverso, va a estar con problemas, ¿verdad? Pero debe de empezar por cada uno de nosotros sabiendo, Señor, yo me propongo en este minuto no pecar contra ti. Pues entonces duermas, hermano, o toda la noche, ¿verdad? Y a saber qué va a soñar. Pero ella no depende de usted también. Así que sí se puede. Y Pablo dice, yo tengo limpia la conciencia. Pero fíjese, dice, doy gracias a Dios en primer lugar, al cual sirvo desde... No, sí estoy hablando de eso. Buena conciencia, no, voy a leer otra cosa después. Dice, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Eso es lo primero. Saber que su vida y que mi vida está siendo vista por el Señor. Que no importa dónde estemos, Dios nos está viendo. Creo que Jeremías 16, 17 dice que el ojo del Señor está puesto sobre nosotros y que ninguno de nuestros caminos escapan de Él. Cuando yo tengo la conciencia de esto, de que Dios me está viendo, entonces ahí sí me cuido. Pero si yo veo a los lados y digo, aquí nadie me está viendo, no hay nadie aquí, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? En el trabajo, mi jefe no está. Va a tardar como media hora porque dijo que iba a ir a no sé dónde y ya le tengo calculado ahora. Todo el mundo platicando, ¿verdad? Allá viene el jefe. Hasta me pongo de la agüita que estaba aquí. Sudor, ¿verdad? Wow. Nadie me vio, dice, se la jugamos. Nadie nos vio. ¿Y al Señor? Y cada cosa que nosotros pensamos, cada cosa que nosotros hablamos, cada cosa que nosotros hacemos está siendo escrita en libros. Y llegará un momento en que los libros serán abiertos y será expuesto delante de todos. Porque Dios es Dios justo. No nos va a juzgar sin tener pruebas. Y eso es lo interesante. Así que hay que tener una buena conciencia, pero el secreto para tenerlo es el hecho de estar siempre delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. En segundo lugar, en cuanto a los tipos de conciencia, hablaremos de una conciencia limpia. Una cosa es una conciencia buena, pero tener una conciencia limpia, esa ley que Dios puso en nuestras mentes, románticamente en nuestro corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1:3. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice aquí 2 Timoteo, Pablo a Timoteo. Y luego, ¿cuál es el secreto de él? Que está en contacto con Dios, en sus oraciones, día y noche. ¿Hay cosas en las que le estamos fallando al Señor? La pregunta sería, ¿cuánto oras? ¿Cuánto estás orando? Porque es muy fácil juzgar a los demás, pero con la vara que mides serás medido. En cierta ocasión había una iglesia en América Latina y siempre el pastor salía a la puerta a despedir a los feligreses. En una ocasión vino un hombre que andaba ebrio, andaba borracho, y llegó y dijo, quítense, y le sacó a la mamá a bailar a medio mundo ahí. Y luego yo quiero saber quién es el pastor de esta congregación. Y luego dijo, yo soy, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Usted sabe de la Biblia, pastor? Sí, pues algo, dijo él. Pues la Biblia dice que si usted es buen cristiano, usted lo va a demostrar delante de todos. Y sabe de que ya se hizo una rueda. Y dijo el hombre, pues ¿cómo se lo puedo mostrar? Bueno, la Biblia dice que si yo le golpeo en una mejilla, me tiene que poner la otra. Y le dio un puñetazo en la mejilla. Y se tambaleó el pastor, pero no cayó.
Y luego, y le dolió, dice, prepárese que ahí viene el otro. No, un momento. Usted me preguntó primero si yo sabía de la Biblia. Sí, se lo pregunté delante de todos y aquí se lo estoy demostrando que yo también lo sé, dijo el hombre. Pues mire, mi amigo, la Biblia dice que con la vara que mides serás medido. Y va con el otro. Es una forma de interpretación, ¿verdad? Es una forma de interpretación. Ahora, la buena conciencia, la conciencia limpia. La conciencia limpia es aquella en la cual no hay reproche. La conciencia limpia es aquella en la cual no haya alguien que te señale. Puede ser que haya personas que te señalen, pero así como señalaron al Señor Jesucristo, y eran mentiras. Pero el hecho es de que no haya algo probable que te pruebe de que tienes un mal comportamiento. Esa es una conciencia limpia. ¿Y hay que tener una conciencia limpia delante de los hombres? Sí, pero muchas veces esa conciencia que podemos tener es una conciencia en apariencia. Y lo vamos a ver dentro de poco y tiene un nombre también eso. Pero hay que procurar en primer lugar que estemos limpios delante de nuestro Señor, y lo que nos va a ayudar es la comunión con Él. ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios quiere si yo no hablo con Él? Si yo no leo su palabra. Vuelvo y repito, las buenas acciones, las personas buenas, las personas serviciales no se ganan el cielo. Tenemos que ser cristianos, tenemos que rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. El infierno está lleno de buenas personas. No, pero si son buenas, usted ya lo dijo, pastor, pero no han rendido su vida al Señor. Lo que el Señor quiere son personas humildes, lo que el Señor quiere son personas siervas a Él. Puede ser que le sirvan a los demás, pero ¿le sirven a Él? Esa es la pregunta primera. ¿Le sirven a nuestro buen Dios? Sí o no. Así que sabemos que hay una conciencia buena, hay una conciencia limpia, pero también hay una conciencia irreprensible, sería la número 3. Irreprensible. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto en Hechos 24:16. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es la conciencia? Habíamos dicho. Usted lo puede ver como el hecho de saber con plena seguridad lo que yo soy y lo que me rodea. La conciencia es el conocimiento de mi entorno y de mí mismo, pero la conciencia es la ley, el código que Dios puso dentro de mí para que yo le conociera a Él. Así que si yo tengo una buena relación con Dios, no voy a tener problemas con mis semejantes. ¿Conocen ustedes alguna persona que anda en pleito con uno y con otro? Que siempre que hay un pleitecito en un grupo, ahí está esa persona. No, y es que todos están contra mí. A veces como padres cometemos un grave error, y el error es caer en el hecho de creerle a veces a nuestros hijos. Yo no digo que no le creamos, pero hay que poner la razón. ¿No tiene usted a muchachos que los llevan a la dirección o en detention en la escuela o lo sacan de la escuela y le preguntan, ¿y qué pasó? Es que le caigo mal a esa profesora. Y al final no pasé porque le caigo mal a esa profesora. El mal de este país es que en los primeros años el papá solo firma y lo pasan al otro año. Y hay papás que saben que su hijo está en tercero, cuarto, quinto grado y no sabe leer y no sabe escribir, pero ahí está, para que no diga nada, que pase los años y le están haciendo un mal tremendo, ¿verdad? A él. Sin embargo, el niño dice, es que me cae mal, le caigo mal. Y luego, ¿y por qué te cambié de escuela? Y pasó lo mismo, es que a todos le caigo mal. Y el papá dice, mire, de aquella escuela lo saqué porque todos maltrataban a mi hijo. Y lo traigo aquí y es lo mismo. ¿No será que el problema es el muchacho? Uy, no me diga eso, porque es mi hijo, yo tengo que protegerlo. A ciegas, tengo que protegerlo. Errorazo, lo que está haciendo es creando un delincuente. Hazle fácil la vida al niño cuando sea pequeño y él va a creer que todo es fácil, que todos tienen que regalarle dinero y hacer cosas, lo que él dice. Y si no lo hacen, él va a empezar a ver cómo hacerlo. Por eso están las pandillas, por eso están otros grupos ahí, ¿verdad? Para agarrar dinero facilito. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, y el hecho es de que Pablo está diciendo aquí que él procura, es un trabajo, siempre tener conciencia sin ofensa. Sin ofensa en este sentido no es que Pablo está ofendiendo a los demás,
sino en el hecho de que no haya alguien que pueda hablar de él. Pero de Pablo sabemos que decían muchas cosas y que lo perseguían también. Sin embargo, no podían decir nada, de su ministerio y de su servicio ante el Señor. El tener una conciencia recta, una conciencia limpia, significa el servir rectamente a nuestro Señor a pesar de las circunstancias. Así que es un trabajo diario. ¿De qué? De autoconocimiento por medio del Espíritu Santo. Yo lo he dicho más de una vez, todos sabemos de qué pie cojeamos, todos. Y yo le digo, Señor, ayúdame con ese pie porque yo no quiero cojear, yo no quiero caer, no quiero caer. Hay un dicho por ahí que dice de que más fácil cae un bocón que un cojo, ¿verdad? Un cojo verdadero. Más fácil cae un mentiroso también que un cojo, porque se cuida más el cojo. Entonces hay que saber y decirle, Señor, mírame, ¿cómo lo hice hoy? ¿En qué te he fallado? Porque yo tengo que mejorar en ese aspecto y yo no quiero ofenderte a ti. La ofensa es para ti en primer lugar. Y volvemos otra vez al hecho de que ustedes y yo tenemos dos relaciones que cuidar. La primera gran relación es la relación vertical del ser humano con su creador. Si yo tengo una buena relación, voy a estar bien con los demás. Pero aquel que anda aquí y allá y en todos lados tiene problemas, ¿qué significa? Que su relación con Dios no está bien. Cuando hacemos de nuestra relación con los semejantes algo malo, significa que la relación primaria no está bien y que tenemos que empezar por ahí. Cuando hay relaciones con problemas entre las parejas, tenemos que ver cómo está la relación con Dios, porque es importante. Habrán algunas que no quieren saber nada de Dios e inmediatamente yo sé. Hay uno de ellos que no quiere saber nada de Dios y van a seguir teniendo problemas. Necesitamos que los dos tengan buena relación con nuestro Salvador y luego vamos a tener buena relación entre nosotros. Ahora, además de tener una conciencia limpia, una conciencia pura y una conciencia incorruptible, es importante saber que hay personas que tienen una conciencia débil. Conciencia débil. Una conciencia débil quiere decir que van a caer en el error constantemente porque están débiles espiritualmente. Primera epístola a los Corintios 8:7. Primera epístola a los Corintios 8:7. Dice así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificando a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Qué querrá decir este juego de palabras? Quiere decir que habrá personas entre nosotros que entendemos que hay una ley de la conciencia. Hay una ley interna que nos dice no hagas lo que estás haciendo porque está malo, y que a pesar de eso lo hacemos y caemos, y por eso se ensucia esa ley que Dios puso. No porque la ley en sí sea mala, la ley de la conciencia. El hecho es que nosotros la ensuciamos. Y también algunos, sabiendo que el dar también gloria a los ídolos, a las imágenes está malo, lo hacen a sabiendas y quitan a Dios, al verdadero Dios, y ponen otro Dios. Ahora, no solamente una imagen, no solo un cuadro, no solo una estatua significa el hecho de un ídolo. Muchas veces nuestro ídolo puede ser nuestros hijos. Ponemos a nuestros hijos primero que a Dios. Ponemos a la esposa o al esposo primero que a Dios, y ahí hay problemas. Y yo creo que la parte más dura es cuando hablamos de los hijos, y lo hacemos muchas veces. En lugar de traer los niños acá, hoy quiero ir al parque, mamá, llévame. Y justamente al tiempo de la reunión, ahí estamos en el parque con ellos. Nuestro ídolo allá le estamos, la piñata y lo demás, ¿verdad? Entonces, la Biblia la otra vez leíamos cuando decía que nadie que no deje padre, madre, hijos y casa y posesiones, que no los deje, es digno de entrar al reino de los cielos. Explicábamos el hecho de qué significa eso. Yo no es que voy a despreciar a mi mamá y a mi papá y que nunca más les voy a dar amor y cariño. No quiere decir eso. Quiere decir que no debo imponerlos en primer lugar. En primer lugar debe estar Dios. Todos tenemos algo que se llama una escala de valores. La escala de valores de usted es diferente a la mía, diferente a la de un niño.
En la escala de valores de un niño o de una niña, ese juguete viejo con el que más juega es lo más importante. Usted dice, esto es basura. Ya, quita esto de aquí, le da un puntapié y ¿sabe qué? Lo ofendió. Y no lo entendemos. ¿Qué niño tan tonto? Si esto está para tirarlo a la basura y solo porque le di un puntapié, ahí está llorando y la rabieta ya lo voy a dar con nalgadas. Lo que debemos entender es que en su mente ese es un tesoro y usted está menospreciando su tesoro, donde él ha puesto su cariño. En cambio puede hacer que usted tenga cariño a otra cosa y cuando el niño quiere tocarlo, cuidadito me dejas caer eso porque hasta hoy viviste, cuidadito, ¿verdad? La escala de valores es diferente y el niño para él es nada, es algo que hay que tocar y que tengo curiosidad y ¡pum! Y se quebró. Ay, hoy sí, nunca me voy a olvidar de esto que cuando tenía 2 años de edad me quebraste ese jarrón y tiene 40, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y sabes qué? Hace 38 años me quebraste aquel jarrón, ni me acuerdo, mamá. No, que nunca se me va a olvidar. La escala de valores. En la escala de valores, la Biblia nos dice que primero es nuestro Dios, en segundo lugar la familia y en tercer lugar la iglesia y en cuarto lugar lo que usted quiera. Ahí puede poner a sus hijos, puede poner a su esposo o a su esposa y así va yendo, pero esas 3 cositas deben estar en ese orden. Si no están en ese orden, está equivocada. Ahora, tampoco quiero decir que cuando hablamos de la familia, ya ves, pastor, por eso es que nos vamos al cine el domingo. Primero Dios, luego la familia espiritualmente hablando y en tercer lugar la iglesia. O sea, no te quemes, no te mates sirviendo en la iglesia, pero hay muchos que ni siquiera sirven en la iglesia y que tampoco vienen, porque tienen un cumpleaños, porque tienen cosas que hacer. Entonces, ¿dónde está? ¿Dios primero o no? Vamos a ver las cosas como son. Y la conciencia débil nos dice que ponemos muchas veces esas cosas secundarias en lugar de a nuestro buen Dios. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto, que Dios ha puesto esa ley en sus corazones. Hay que tratar de escuchar, como dijo el hermano Carlos ahora, y lo hemos sabido de muchos de nosotros. Hay que escuchar esa vocecita, esa voz que nos dice, no lo hagas, no está bien, o vete por aquí. ¿No les ha pasado que uno se levanta, toma su automóvil después de todo, cuando está listo para ir a trabajar o va a ir a algún lugar, y luego pasa algún incidente y dice, había una voz que me decía, vete por la otra ruta? Si hubiera hecho caso a esa voz, ¿verdad? La ley de la conciencia. Nuestro Dios nos está guiando a través de la conciencia, pero nosotros somos sordos a esa voz. Si usted y yo somos más sensibles a la voz de Dios, vamos a encontrar que nuestra vida será mejor, que los derroteros o las rutas que vamos a tomar tendrán menos obstáculos. No estoy diciendo que serán sin obstáculos, menos obstáculos que los que tienen hoy día. Así que interesante es saber que además de los tipos de conciencia de los que estábamos hablando, de la conciencia buena, de la conciencia limpia, de la conciencia incorruptible y de la conciencia débil, existe también otro tipo de conciencia que es la conciencia corrompida o corrupta. Sí, hay conciencia corrupta, wow. Y la Biblia lo dice también. Timoteo, vamos a ver, Tito quiero decir, perdón, no Timoteo, Tito. Vamos a ver qué dice Tito 1:15. Tito 1:15. Conciencia corrompida, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. ¿No conoce a alguien que dice, no, así no es, lo hicieron mal, así no es, esto está malo? A su forma. Es como en un partido de fútbol. Todavía estamos pensando en aquel partido que jugó México contra Holanda. ¿Fue penal o no fue penalti? ¿Verdad? Algunos van a decir, sí, y ese árbitro, si yo fuera el árbitro, hasta se tiró, dice, se tiró. Y hasta le hubieran dado un Oscar ahí nomás, ¿verdad? Porque fingió la caída. Y otros dicen, no, gran penalote el que fue, está bueno el gol. Y hasta pleitos hay por eso. Porque todo el mundo quiere ser árbitro. Muchos quieren ser árbitro en tu vida. No lo hubieras hecho así. Está malo. Hazlo de tal manera. Pero yo creo que el mejor árbitro para su vida y para mi vida es lo que dice la Biblia y la ley de la conciencia.
Cuando algo está malo, está malo. ¿Qué le parece a usted que le dijeran, tú no eres mi amigo? ¿Por qué? Porque te he regalado muchas veces estos boletos para que vayas a tal lugar. Y luego estuviste en mi contra cuando te diste cuenta que yo robaba esos boletos, pero te los daba a ti, ¿verdad? Entonces, ¿el buen amigo el que sabe que el otro le está haciendo favores, pero que está mal en lo que está haciendo? No, el buen amigo le dice, no seas ladrón. Mira, yo no sabía, pero cuando me di cuenta, no hagas eso, no está bien. El buen amigo no es el que tolera, el que te aplaude todo lo que hagas. Ese es mal amigo. Y yo le digo a mis hijos, ten cuidado, tengan cuidado cuando alguien les aplauda todo. Ese no es amigo tuyo. El amigo tuyo es el que te va a corregir, el que te ama. ¿Usted ama a sus hijos, a los que tienen hijos? ¿Usted le aguanta todo? Claro que no. A veces hay que darles una nalgadita. Y el que no entiende dice, ¿y por qué le dio 2 nalgadas? Porque lo merece y es una forma como lo castigo. Pero no, está malo, nunca se le pega a los niños. ¿Y quién enseñó a usted eso? Los psicólogos. Y los psicólogos saben en realidad eso. Sí, ellos sí saben. Bueno, a propósito, hace poco todavía se estaba discutiendo si la psicología es una ciencia o no. Medio se está aceptando. Y a los psicólogos no les gusta que hablemos de esto. Pero le voy a decir algo. Psicología quiere decir estudio de la psique. Y psique se traduce como alma. Y ningún hombre puede estudiar el alma. Y ya lo arreglan después hablando de la conducta. La conducta sí, pero la conducta la podemos fingir. Pero la psicología, el psicólogo no debería ser un hombre que estudió en la universidad, sino el que lee la Biblia y dejar que Dios cambie nuestra alma. Y cuando lo eterno toca lo interno, lo externo cambia. Importantísimo que sepamos estos conceptos. ¿Hay entonces conciencia corrupta? Sí lo hay. Es más, hay un dicho bien popular, y el dicho popular es que el león juzga por su condición. ¿Sí? Aquel, por ejemplo, que le gusta mandar textos y tiene a personas que no debe, mandar textos, ¿verdad? Y cositas ahí, de repente viene la esposa, enséñame el celular. No, nunca te lo voy a enseñar porque ese es mi propiedad privada. Pero el hombre sí le dice a la mujer, vamos aquí, vamos, que te toca hoy revisión, a ver cómo está. No, pero mira, no, a saber con quién te estás texteando, hasta que le saque y la mujer le enseña todo. Pero aquel está bravo, ¿verdad? Enséñame, ay, que estás en Facebook, ¿y con quién estás y todo? El león juzga por su condición, ¿verdad? Por lo que él hace. Aquellos que pasan haciendo y viendo y juzgando a los demás es porque ellos tienen ese corazón sucio. Vamos a decir de que todos los hombres o todas las mujeres que les gusta ver un partido de niños, un partido de fútbol, son pedófilos. ¿Todos? No, pero usted no tiene ningún hijo aquí. ¿Para qué viene ahí en el parque? ¿Verdad? ¿Para qué se detuvo a ver este partido? Probablemente el que está reclamando es el que tiene sucia su mente. ¿Cuál sería entonces el hecho de cómo poder tener una mente limpia? El hecho de dejar guiarnos por el Señor. Porque este es un evento espiritual, no carnal. No es de defensa, de amistad. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? Lo que Dios dice para mí es primero aún contra aquel que dijo yo quiero tener 1 millón de amigos. No me interesa la amistad de 1 millón de amigos. Yo quiero hacer lo que Dios dice. Y los demás vienen a señalarlo. Todo el mundo quiere ser árbitro. No me interesa. Yo voy a hacer lo que Dios diga. Punto. Y eso es lo que a mí sí me interesa, tener una conciencia limpia delante de Dios en cuanto a lo que vamos a hacer. Pero el que tiene la conciencia corrupta, todo está malo, todo es negativo. Porque así lo ve, porque así está por dentro, porque así está su ojo, porque así está su mente, porque así piensa. Y la Biblia dice, tal como piensa, así actúa. Así es. Y luego tenemos, además de esa conciencia corrompida, tenemos, pero vamos a hablar de la definición de corrompido o de corrupción. Dice que corrupción es algo que está viciado, algo que está echado a perder, algo que está podrido, algo que está arruinado. Hay personas que tienen la conciencia podrida, arruinada, que no pueden discernir las cosas de Dios, que lo toman carnalmente, no espiritualmente.
Tenemos entonces que pedirle a nuestro buen Dios, dame conciencia, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Dame conciencia, Padre, para no ofenderte a ti. Dame conciencia, Señor, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y por último, hablaremos, hay dos todavía, pero voy a terminar rápido. Hablaremos de una conciencia mala, una conciencia mala y purificada. Una conciencia que fue mala y purificada. Fíjese que dice Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Yo creo que si nosotros sabemos que nuestra vida no está bien delante de Dios, debemos reconocerlo. Y hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, yo reconozco que no he hecho cosas bien delante de ti. Y yo le voy a decir, en mi vida yo he hecho muchas cosas que no están bien delante del Señor. Pero lo importante es que tenemos que reconocerlo y decir: purifícame con tu sangre, esa sangre que derramaste, derrámala sobre mí, que esa palabra toque mi ser interior, porque yo quiero cambiar por esa conciencia corrupta que hay dentro de mí y que sea purificado. Ahora, ¿pero para qué purificarlo? Y sigue diciendo el verso: y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. El agua pura es equivalente a la sangre de Cristo Jesús. Es muy importante notar lo que Dios nos dice en este texto. Solo la sangre de Cristo puede purificar nuestras conciencias y quitar la corrupción que hay en nosotros. No hay otra forma. Ahora, yo entiendo que la palabra del Señor cae pesada y que cae dura, pero yo quiero decirle de que si está sintiendo algo, gloria a Dios, porque su conciencia no está cauterizada. Gloria a Dios porque se siente aludido a alguien. Gloria a Dios porque el Señor llegó al punto y porque el Señor quiere que haya rectificación en nuestra conducta. Entonces, es importantísimo, porque si no, usted entraría en el último tipo de conciencia, que es la conciencia insensible. La conciencia insensible, según de Timoteo 4:2. Segunda epístola de Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Wow. A ese tipo de conciencia Dios le llama hipocresía. En la Biblia encontramos uno, Judas, que vino a darle un beso a Jesucristo y lo entregó. Esa era la señal. Puede ser que en tu vida encuentres personas que se ríen contigo. Ay, fulanito, qué bonito. Y te abrazan, pero como que quisieran tener un puñal al abrazarte. 2 puñales mejor. Ahora, la pregunta sería, ¿qué entendemos nosotros por hipocresía? La definición de hipocresía, según el diccionario, dice que es actitud del que finge. Me voy a hacer, ¿verdad? Como su amigo. Me voy a hacer que todavía no siento nada, pero por dentro quisiera, pero voy a llegar y le voy a sonreír. Si nos tomamos una foto, que sea cerca también. La hipocresía, aquel que finge o aparenta lo que no es. Eso la Biblia dice que es una conciencia insensible. Es una conciencia que no se ha dejado tocar todavía por Dios, y Dios no quiere hipócritas. Dios quiere personas sinceras. Sinceras en el sentido que le den a Él la honra y la gloria. Vamos a encontrar en todo lugar esos tipos de conciencia. Dios puso una ley, la ley de la conciencia verdadera. ¿De qué dependen los demás tipos de conciencia? De aquello que Dios puso también en nosotros, que es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, el libre albedrío. Dios dice que en el primer versículo que teníamos, en el que nos sirvió Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la ley de la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Dios te va a acusar por tu libre albedrío. No va a acusar por la conciencia, por el libre albedrío. Dios va a decirte: ¿qué hiciste con la ley que yo puse dentro de ti? ¿Cómo usaste esa ley que yo puse dentro de ti? Porque había una voz que te decía: no lo hagas.
está malo. Y siguiendo esto, vamos a decir lo siguiente para terminar, que Dios quiere que ustedes y yo hoy podamos rectificar nuestro camino. Hoy aprendimos que Dios ha puesto en nosotros un instrumento, una alarma, para que no caigamos de su presencia y de su sabiduría, la ley de la conciencia. Hoy aprendimos que todos tenemos una conciencia confiable, que es la que Dios puso originalmente. Hoy aprendimos que hay y que hubo gente que no tuvo temor de Dios y que aún a sabiendas de la ley de Dios actúa a su manera siempre. Hoy aprendimos que hay tipos de conciencia, como ya vimos los 7 tipos de conciencia que les mencioné, entre ellos la conciencia limpia, la conciencia pura, la conciencia irreprensible, por ejemplo, la conciencia corrupta, la conciencia insensible, entre algunas de ellas. Hoy aprendimos también el hecho de que Dios quiere que ustedes y yo usemos el libre albedrío para usar bien esa conciencia. ¿Y para qué sirve esto? ¿Esa alarma para qué sirve? Lo que está escrito en Tito 2:13. Y Tito 2:13 nos da a nosotros una gran arma también, porque existen muchas personas que dicen que Jesucristo no es Dios y que donde en la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Vamos a ver lo que dice Tito 2:13. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No hay otro. Juan 5:22 dice que el Padre no juzga a nadie. El Padre no nos va a juzgar. Todo juicio se le dio al Hijo. Y Él es el que nos va a juzgar. ¿Cómo? Con la ley de la conciencia. Y la conciencia va a ser para bien o para mal, porque ella va a testiguar contra ti en aquel día, delante de nuestro buen Salvador. Así que tenemos una alarma. Esa alarma hay que usarla hoy. Hay que afinar nuestros oídos para poder decir: Señor, estoy presto a tu palabra. Yo no me quiero perder. Yo quiero estar contigo y en comunión contigo siempre. Por último, primera de Juan 3:19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, la ley de la conciencia, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, la ley de la conciencia, confianza tenemos en Dios. La pregunta sería: ¿qué tipo de conciencia tenemos hoy? ¿Qué estamos haciendo con la conciencia que Dios nos dio? No estemos jugando con fuego. Esa misma ley de la conciencia nos va a juzgar delante de nuestro Señor Jesucristo. El libre albedrío, podemos hacer y deshacer. Yo puedo decir lo que yo quiera, este es un país libre. Tengo a mi papá y mi mamá ya murió, como en mi caso, mi mamá ya está en Honduras. Nadie aquí es mi papá, pero está Dios y las autoridades que Él dejó. Tengamos cuidado, no estemos jugando contra Dios. No estemos jugando contra Dios. Probablemente algunas de las situaciones por las que estamos pasando ahora o vamos a pasar después es debido a nuestra rebeldía contra Dios y contra sus autoridades. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Y recuerda, te guste o no te guste, me guste o no me guste, Dios ha puesto ese código, la ley de la conciencia.